En esta noche quiero hablarles sobre un pasaje muy conocido que nos habla del manantial de Dios y la cisterna rota. Acá tenemos el manantial de Dios y acá hay una cisterna que está rota. Amén. Y para esto vamos a agarrar un pasaje bien conocido de la palabra de Dios en Jeremías capítulo 2 versículo 13. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisterna rota que no retienen aguas. Acá podemos ver dos figuras muy importantes. En primer lugar podemos ver la fuente de agua viva que nos ofrece el Señor. Pero también vemos una cisterna rota que no retiene agua. ¿Para qué servía la cisterna? Las cisternas se cavaban precisamente en lugares donde no llovía mucho, y cuando llovían, ¿no es cierto?, se reservaba agua ahí para los momentos de sequía. Pero si la cisterna está rota, obviamente la cisterna no sirve para nada, no puede retener agua. Debemos entender que el pensamiento principal es la oferta que Dios le da al pueblo de Israel y el rechazo rotundo que tuvo el pueblo hacia Dios. ¿Y a qué se debe esto? ¡Qué locura! Rechazar una fuente de agua viva por una cisterna rota. Pero es así, ¿no es cierto?, como muchas veces se encuentra la persona, como una cisterna rota. Y quiero que entiendan, ¿no es cierto?, que esta figura sirve para que nosotros podamos entender en qué condiciones nos encontramos espiritualmente y cómo Dios quiere, ¿no es cierto?, sacarnos de ese engaño que nosotros mismos, ¿no es cierto?, le permitimos al enemigo, que el enemigo pueda, ¿no es cierto?, engañarlo de tal manera que nosotros quedemos como cisterna rota, que no retengamos nada, que no haya avivamiento, que no haya un fluir del Espíritu Santo, que no haya un bautismo en el Espíritu Santo. Yo me crié en una iglesia donde cuando se oraba, hablaban todo en lenguas. Era impresionante. El avivamiento que había era tremendo. La presencia del Señor era tremenda. Pero ¿cómo se logra la presencia de Dios? Es que cada uno de nosotros tenemos que enfocarnos en el Señor. Es que cada uno de nosotros tenemos que empezar a tomar en serio esto. Dios te está dando una fuente de agua viva y tú la estás rechazando. La estás rechazando con la actitud. La estás rechazando porque de repente la tenés rota. Estás cansado, estás agotado. Le permitís al enemigo que te enferme, que te tire del piso, que te desanime. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que fluyas como ríos de agua viva. Ese es el propósito de Dios. Y que muchos no entienden. Y muchos no comprenden. Dios quiere hacer mucho más. ¿Por qué la iglesia se apagó? ¿Por qué no volvemos a la iglesia primitiva? Pero que cada uno de nosotros tenemos que hacer la iglesia primitiva. No es una persona sola. No es el pastor lleno del fuego del Espíritu Santo. Es que todos conformamos un cuerpo y que cuando nosotros empezamos a dejar que el Espíritu Santo empiece a obrar, empieza a haber señales, prodigios, maravillas, hay cosas tremendas que empiezan a aparecer en el mundo espiritual y se hacen tangibles en el mundo físico. ¿Me entiende? Rechazamos la fuente de agua viva y construimos para nosotros una cisterna rota que nos retiene agua, que no sirve para nada. Cuando uno se pone a pensar en esto, ¿no es cierto?, de repente parece una locura. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Por qué rechazó la fuente? ¿Por qué rechazó el manantial de vida? Y se dedicó a construir algo que no sirve. ¡Qué locura! Pero es así la condición del hombre.
Mire, cuando todo está bien y no te falta nada, porque alguna vez viniste a los pies del Señor y Dios te bendijo y no tienes necesidad, ninguna necesidad. Te tranquilizás. Te tranquilizás. Y ahí cuando te tranquilizás, las cosas las haces por costumbre. Cuando te tranquilizás, ya no buscas con esa desesperación a Dios, porque estás tranquilo, porque estás demasiado tranquilo. Entonces empieza a haber un costumbrismo. Nosotros empezamos a tener una rutina, siempre lo mismo, pero algo tiene que cambiar. Estamos construyendo una cisterna rota que no retiene agua. Un ejemplo que te doy. En Job, capítulo 31, versículos 5 y 6, dice: si anduve con mentira, y si mis pies se apresura a engaño, pésame, Dios, en la balanza de justicia, y conocerá mi integridad. ¿Usted alguna vez leyó el libro de Job? Se va a dar cuenta que Job era una persona, un líder en sus tiempos, una persona que venían a consultarle, una persona que era íntegra, una persona justa, una persona que cuando había un problema legal estaba porque entendía, era sabio, era una persona que tenía actitudes, ¿no es cierto? Una persona que tenía capacidad para liderar. Job era esa persona. Adoraba a Dios todos los días, ayunaba, buscaba la presencia de Dios. Pero ¿qué cosa le pasó a Job? ¿Por qué Job cayó en la miseria? ¿Por qué los siervos empezaron a decirle: Señor, tus cosechas se perdieron, Señor, tus animales están muriendo, Señor, tus hijos se murieron? Su esposa le dice: déjate de tu Dios y muérete. ¿Qué pasó con Job? ¿Por qué una persona tan justa tuvo que pasar por esas cosas? ¿Sabes por qué? Porque él entró en la rutina. Entró en la rutina. El libro de Job es un libro poético, filosófico, pero que nos lleva a una historia en la cual nos relata la condición espiritual en la que se encontraba y en la que después se encontró Job. Y vemos que cayó en la rutina. Y en esa rutina Dios miró a Job como una persona que ya había perdido las ganas de una verdadera adoración. Pero adoraba a Dios. Dios veía en Job una persona que hacía las cosas por costumbre, pero adoraba a Dios, pero buscaba su presencia. Escuche, ¿qué pasa cuando una persona entra en la rutina? Ya todo es lo mismo, ya entra en modo automático. Esa persona hace siempre lo mismo, y cuando se da cuenta lo está haciendo, pero ya no con las mismas ganas, no con las mismas virtudes, no la está haciendo con el mismo entusiasmo. ¿Por qué
cayó en el costumbrismo. Y eso no quiere, Dios no quiere. Dios en su palabra nos dice que se renueva día a día. Su gloria, su majestad, su gracia, su poder, todos los días se renueva. Pero ¿sabe lo que dijo Job después de 70 años de sufrimiento? ¿Usted se cree que fue un 2 días? 70 años de sufrimiento. ¿Sabe lo que dijo Job? Yo te ruego, hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te he oído. De oídas te había oído. Escuche. El versículo siguiente dice: mas ahora mis ojos te ven. Él cambió la cisterna rota por la fuente que Dios le ofrecía. Escuche, una fuente de agua no contaminada. Una fuente de agua que fluye continuamente, que se renueva, que es fresca y que aunque haga lo mismo, pero la gloria no va a ser la misma. La gloria se va a renovar. Tu estado espiritual se va a renovar. Tú vas a empezar a resplandecer como nunca. Tu espíritu se va a levantar. Tu entusiasmo se va a levantar. Y tu avivamiento va a ser personal. Pero eso va a ser contagioso y va a ser colectivo. Porque la iglesia de Jesucristo se va a levantar. Así es como funciona. Así es como funciona esto. Job cambió la cisterna rota por el manantial de Dios. Un consejo bíblico: no adores a Dios por costumbre o por tradición, porque estás construyendo una cisterna rota. Y cuando te sientas o sientas que estás haciendo las cosas por costumbre, vaya a la presencia de Dios y arrepiéntete. Yo lo hice más de una vez. Mire, si usted se cansó, yo me cansé muchísimo más que usted. Si usted se desanimó, yo me desanimé más que usted. Si usted se enfermó, yo me enfermé más que usted. Y yo le digo esto de corazón en el Señor. A veces me río de la situación, pero estoy ahí llorando en la presencia de Dios. Señor, perdóname, porque estoy entrando en modo automático y yo quiero un avivamiento. Yo quiero ponerme las pilas, Señor. Y le entrego ese problema al Señor. Y Dios me renueva una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ya no le digo más, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Sino le digo, gracias Dios. Gracias Dios, porque voy a tu presencia, porque tú me renuevas, porque tú me refrescas, porque tú me pones en el manantial de agua viva. En el Salmo 36:9, porque contigo está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. ¿Dónde veremos la luz? En su luz, porque somos reflejos de esa luz. Amén. Porque se aclaran las cosas, porque ya no estamos más en tinieblas, porque ahora vemos con claridad lo que antes veíamos apenas y en oscuridad. Ahora bien, Dios nos ofrece un manantial de agua viva. Y la Biblia dice, Isaías capítulo 12, versículo 3, sacaréis con gozo agua
de las fuentes de salvación. ¿Cuántos quieren sacar agua de la fuente de salvación? Pero qué serio que están, viejo. Levante las manos. ¿Cuántos quieren? A ver, vamos, vamos. Ahora sí me gusta. Una cosa es hacer un servicio fúnebre y otra cosa es hacer una reunión, un culto. Son dos cosas diferentes. No estamos en un servicio fúnebre. El manantial tiene varias características. La primera es que nace de una vertiente. ¿De dónde nace? De una vertiente. ¿Quién es tu vertiente? Claro, ¿por qué? ¿Qué dijo el Señor? Que de su interior correrán. Amén, gloria a Dios. Segundo, la segunda característica es inagotable. ¿Será que Dios se cansa? ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Será que Dios se le terminó las pilas y por eso no hace tanto milagro como cuando empezó la iglesia primitiva? No, es inagotable. Tú lo tienes que creer. Tú lo tienes que creer. Tercer punto, es que sus aguas no están contaminadas. Amén. La puedes tomar tranquilamente porque no están contaminadas. Amén. Él te ofrece algo bueno. Apocalipsis capítulo 7, versículo 16 y 17 dice: ya no tendrá hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos. Escuche, está hablando de una época totalmente diferente a la nuestra ahora. Está hablando dentro de los que es la época de la gran tribulación, los juicios de Dios, pero es la intención de Dios. Cuando dice no caerá más el sol, ¿sabe que que la protege de las erupciones solares a la tierra? Es la aeosfera. Y para esa época se terminó la capa de ozono, se terminó la aeosfera, el núcleo terrestre se está por parar. Escuche, la gravedad va a ser más liviana. No quiero hablarle de ciencia en esta noche, pero ¿sabe una cosa? Dice, no tendrán hambre ni sed, la intención de Dios. El sol no caerá más sobre ellos. O sea, no, las erupciones solares no van a llegar con la misma intensidad. Ni el calor alguno. Versículo 17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! Tremendo va a ser ese momento. Escuche, después del arrebatamiento de la iglesia, muchos le van a echar la culpa a los platos voladores, van a decir que se llevó a la tercera parte de los habitantes de la tierra. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Empieza un periodo en el cual el anticristo se va a manifestar. Y cuando se manifieste el anticristo, se va a sentar en el nuevo templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pero va a llegar un momento en que Él va a hacer un tratado de paz en Medio Oriente. Y ese tratado de paz se va a respetar. Y va a haber prodigios, milagros y maravillas. Y ya no va a haber dinero circulante, ni va a haber armas, ni va a haber guerras, ni va a haber nada de eso. Escuche, ese es lo que va a hacer el anticristo los primeros 3 años y medio. Pero Dios va a empezar a derramar su juicio, y esos juicios van a ser tremendos, porque el ángel va a derramar su copa sobre el sol, y la erupción solar va a ser más grande y más fuerte. Escuche, eso va a suceder dentro de no mucho tiempo. Y luego van a estar 2 testigos
Moisés y Elías, predicando el evangelio, diciéndole a los judíos, a los 144,000 que están ahí, de las 12 tribus de Israel, y van a estar escuchando, porque van a decir, pero este era el Mesías, había sido el que crucificamos hace 2000 y pico de años atrás, y no es este. El anticristo va a romper el tratado de paz. Se va a manifestar como lo que es el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hijo del diablo. Escuche, va a mandar a matar a esos 2 testigos que representan la ley y los profetas, y lo va a poner en la plaza de Jerusalén. Pero al tercer día ellos van a resucitar y van a ir al cielo. Tremendo va a ser. Tremendo va a ser. Ahí va a ser. Los 144,000 van a abrir los ojos. Va a haber convicción de pecado. Y entonces van a empezar a predicar el evangelio. Porque los primeros que predicaron el evangelio fueron los judíos. Y los últimos que van a predicar el evangelio van a ser los judíos. Y muchas personas se van a salvar. Amén. Que Dios tiene preparado para esa persona, va a enjuagar las lágrimas de muchos que van a padecer por culpa del anticristo. Y no les cuento más, porque si no voy a relatar todo el Apocalipsis. Escuche, usted sabe que el agua es una sustancia vital que da vida a la tierra, y sin el agua la tierra estaría seca como un desierto y sin vida. Así se encuentran las personas espiritualmente, seca, sin agua y sin vida. Lo que Dios quiere es que tú te animes a creer, que tú des el primer paso. Ya no me desanimo más, no me importa lo que digan. Ahora sí voy a empezar a caminar por la fe. Me voy a levantar, voy a creer. No me importa lo que diga el diablo, no me importa si se burlan de mí, no me importa lo que digan los demás. Yo voy a ir para adelante. Eso es lo que quiere Dios. Y no lo está logrando porque han construido, ¿no es cierto?, una cisterna rota que no retiene agua. Mire, cuando todo está bien, porque Dios te bendijo, te sanó, te prosperó, etcétera, 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 tenga cuidado de producir una falsa adoración a Dios. Esto es representado por una cisterna rota, y eso es lo que muchos hacen. ¡Ay, Dios! Ay. Pero cuando llega el momento de la verdad, ahí van a llorar, pero no porque buscan a Dios. Pero una persona que adora a Dios, lo adora en espíritu. Y la persona que adora en el espíritu, no importa en qué situación se encuentra. Pablo y Silas estaban en la cárcel de más adentro, dice, en la cárcel de Filipo, el peor lugar donde estaban los peores delincuentes. Pero ellos alababan a Dios y glorificaban su nombre. ¿Qué debo hacer para que esto no acontezca conmigo en mi vida? Aprenda a ser sincero consigo mismo. Sea sincero con usted. Dígale al Señor: Señor, soy un falluto, soy un mentiroso, soy un... No quiero decir las cosas, pero soy eso. Soy eso, Señor. Yo quiero cambiar. Dígale. Y cuando sienta que la adoración la estás haciendo por costumbre, arrepiéntete. Mira, muchas veces el Señor, el Dios Todopoderoso, te saca del confort, de la comodidad, y te pone en un lugar que no es muy agradable, para que dejes de adorar en modo automático. Deja de adorar en modo automático.
Adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Adorarle en espíritu. Por eso es que muchas veces te lleva a situaciones, pero vos no sabés, porque no hay nadie que te lo dice, porque todos están, pobrecito, pobrecito. ¿Qué pobrecito ni qué 8 cuartos? Él le hace falta buscar la presencia de Dios. Isaías 49:10. No tendrá hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales ¿de qué? De agua. Está hablando de la vida de Dios. Amén. Está hablando de eso, está hablando. Está hablando de eso. Y eso es lo que uno tiene que buscar. Que eso lo refresque. Uno se da cuenta, está adormecido. Hay personas que están anestesiadas espiritualmente. El enemigo le puso cloroformo espiritual. Y le da igual. ¿Pero por qué? Porque están adormecidos. Pero es momento de despertarse. Es momento de agarrar y decir, no, yo tengo que tomar una decisión firme. Y muchas veces me desanimo. Y muchas veces quiero retroceder. Y otras veces quiero correr. Y otras veces quiero claudicar. Y otras veces quiero dejar todo. Y otras veces me quiero ir de vuelta al mundo. Así es cuando uno empieza a ponerse en modo automático. Tú empiezas a hacer las cosas, pero tu cabeza empieza a pensar en algo diferente. Tú estás haciendo para el Señor, pero tu cabeza está en algo diferente. Pero cuando estás en el Espíritu, tu cuerpo, tu alma y espíritu responden de la misma manera. Amén. De la misma manera responde. Responde de la misma manera. ¿Querés eso para vos? Yo quiero eso para mí. Todos los días de mi vida. No quiero apagar el fuego. El mismo apóstol Pablo había dicho, no apaguéis el espíritu. Se lo dijo a los tesalonicenses, que estaban siendo atacados por este tema del arrebatamiento de la iglesia y qué va a pasar con los muertos, van a resucitar esto, lo otro y todas esas cosas que no tendrían ni siquiera que pensar en eso, porque los que murieron y se terminó el problema. Mi situación, ¿cómo está delante de Dios? En eso me tengo que enfocar.